Sí, Sí, ya empezó a grabarse. sí, gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar de las adaptaciones curriculares, tipos y procedimientos. Eh, vamos a echarnos tantito para atrás para recordar que una adaptación curricular es una estrategia educativa adoptada por el docente para facilitar el proceso de enseñanza con los estudiantes de necesidades especiales, ¿no? Permítame tantito. Esta actividad siempre se ha hecho, sin embargo, la integración de los niños con necesidades educativas especiales a las aulas regulares ha hecho que este tema se ponga especial atención sobre él. Y entonces las investigaciones y las reflexiones se hacen en torno a que el proceso de enseñanza sea más eficaz para maestros y alumnos. La adecuación puede ser significativa o no significativa. En el primer caso se modifican los objetivos generales, es decir, el programa obligatorio, y suelen variar entonces los contenidos de metodología y los espacios del salón. Entonces, ¿bajo qué criterios se hacen estas modificaciones? Existe el criterio de compensación, que se da prioridad a las acciones encaminadas a compensar los efectos de una discapacidad en el desarrollo y aprendizaje del niño, como sería el uso de auxiliares auditivos para los niños con pérdida auditiva, la silla de ruedas, o para niños con discapacidad neuromotora. El criterio de autonomía-funcionalidad destaca el aprendizaje que favorece el desarrollo autónomo del alumno con el fin de que resuelva necesidades básicas como son el vestirse o desplazarse de un lugar a otro sin la ayuda de otra persona. Y el criterio de probabilidad de adquisición se requiere a la decisión sobre el tipo de aprendizaje que están al alcance de los alumnos. Entonces, ahora sí vamos con los tipos de adecuaciones curriculares. A ver, hasta antes, ¿hay algún comentario que quieran hacer? ¿Alguno de tus compañeros, compañeras? ¿Algo que todavía no les queda más o menos con claridad o algo que quisieran agregarle a lo que acabas tú de mencionar, que me parece a mí en lo personal completo? ¿Nadie? Bien, entonces continuamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de adecuaciones curriculares, pero es importante mencionar que cuando hablamos precisamente de estas adecuaciones, no necesariamente nos referimos a los alumnos con necesidades especiales, sino también podemos hacer adecuaciones pues al aula o a la escuela, y también se refieren pues a los problemas de lectura, de escritura o de habilidad matemática. Bueno, la primera adecuación es de acceso, que esta se refiere a las necesidades para adecuar pues precisamente las escuelas y las aulas para tener las condiciones propias para que los alumnos y las alumnas pues lleven a cabo todas sus actividades de una manera eficaz. Y esta a su vez se divide en dos adecuaciones, las físico-ambientales. Ale, no sé si le puedas cambiar, por favor. Gracias. Las físico-ambientales, que son los recursos como la iluminación adecuada en el aula, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, ventilación, sonoridad y rutas de acceso, rampas y pasamanos. Y las de acceso a la comunicación son materiales específicos de enseñanza-aprendizaje para facilitar la comunicación, haciendo mejoras en las técnicas y tecnología, por ejemplo, una sala de cómputo, máquinas de código braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, proyectores, lenguaje de signos, de señas, materiales gráficos, indicadores luminosos para alumnos con problemas auditivos. Bueno, otros ejemplos sería pues el uso de mobiliario adaptado, mesas abatibles, pues las rampas de acceso, uso de aparatos de frecuencia modulada, ampliación de textos, mapas en relieve, lectoescritura en braille, pictogramas para la comunicación. Bien, Y hasta otro ahí, tipo. perdón, hasta ahí. ¿Alguien quiere comentar algo?
ustedes han observado más o menos que en las escuelas que han tenido la oportunidad, pues a lo mejor desde su biografía escolar, ¿no? Desde que entraron ustedes a la primaria y ahora que han ido a observar algunas escuelas, reúnen estas condiciones de accesibilidad. Sí estamos preparados para la educación inclusiva, para que los niños, por ejemplo, con alguna discapacidad motriz, sean debidamente atendidos con con las adecuaciones pertinentes que tiene que tener la escuela. Sí, María Valeria, perdón. Pues en mi escuela, por ejemplo, no hay rampas como tal para poder subir a la segunda planta. Entonces, por ejemplo, pues para los niños que estén en ese grado, pues no habría. Entonces, supongo que si llegara a haber algún caso de un niño con silla de ruedas o que necesite un tipo de movilidad diferente, tal vez sería cambiar el salón o el grupo, más bien el grupo de salón a la planta baja, porque para eso sí hay, para eso, bueno, para la primera planta sí hay acceso en rampa. En mi salón hay una chica que presenta síntomas o signos más bien de Asperger, pero o de espectro autista, no, pues como no tiene tal cual un diagnóstico, pues no se sabe, solamente son como supuestos. Y yo veo que la maestra pues la integra bastante bien, no noto que haya como diferencias. En su caso solamente logro observar que sí de alguna manera como que promueve un poquito más la participación, como que sí tiene que presionar un poquito más a la chica porque ella por sí sola no se anima a participar. Entonces sí veo que la maestra pues como que trata de apoyar un poquito más. Le decía a la niña, bueno, anímate a participar y si lo dices mal no pasa nada y si lo dices bien te aplaudimos todos, ¿no? Y ya cuando ella dio su respuesta, la dio bien, bueno, dijo bien lo que la participación que iba a tener y ya todos sus compañeritos la aplaudieron. No sé si eso sea muy bueno o sea malo porque pues nada más a ella se le está haciendo pues esa ovación por haber respondido bien, pero pues tal vez sea parte de ello. Pues, de alguna manera son adaptaciones que está haciendo la maestra para la atención a este tipo de niños, ¿no? O con este tipo que presentan de discapacidad mental o de desajuste emocional, de trastorno, en fin. Y como bien dices, ¿no? Pues esto tendría que ser así como que un trabajo muy en conjunto con el compañero o compañera de UDEI, para que ella también dé más o menos qué estrategias se tienen que seguir en el proceso de aprendizaje de este tipo de niños, ¿no? Y hacer las recomendaciones pertinentes a la maestra y en conjunto trabajar con la niña para que sea con una atención pues más significativa, ¿no? Que le sea más útil a la niña el hecho de estar en la escuela, que no sea nada más por pasar el rato, en fin, como sucede luego en muchos casos, ¿no? Que nada más se les tiene ahí como pues, cuidándolos como si fuera una guardería, pero no tienen la atención adecuada. Sí, Carla. Profe, bueno, yo también estuve en la misma primaria que mi compañera Vale, que es en la Alberto Correa, y yo, por ejemplo, no pude ver que hubiera indicaciones en braille para que los niños se pudieran, pues ahora sí que orientar, ¿no? Debería de haber alguna indicación, por ejemplo, en los baños, que ellos pudieran identificar en qué salón están, en qué área están o algo así, porque pues sí, ahorita nos tocaron grupos muy reducidos, pero aún así la atención particular a un niño sí destantea el ritmo de trabajo del grupo. En el grupo en el que estoy, o bueno, en el que estaba, no sé si me toca el mismo, había 3 niños pues ahorita que no han logrado concretar la lectoescritura, y atender a un solo niño de 4 o 5
Pues la verdad es que sí fue muy difícil, a uno solo, de 5 niños, porque los otros niños pues acaban rápido y no tiene así como que el mismo ritmo, ¿no? No puedes continuar como que a la par cuando a uno le tienes que dar una atención. Entonces, si estamos hablando de solo que, bueno, a lo mejor no ha logrado concretar la lectoescritura, ahora si estuviera en unas condiciones a lo mejor de debilidad visual, pues me imagino que sería aún más complejo porque al no tener estas indicaciones, pues tendría que estar siendo acompañada a todos lados, tendría que estar, pues ahora sí que trabajando sobre de otros materiales que creo que tampoco se tenían, porque al menos en UDI, del único de lo que nos mencionaron, para, por ejemplo, estos niñitos que no habían concretado la lectoescritura, era el uso de un cuadernillo especial, con el que las mamás tendrían que estar trabajando, ahora sí que asincrónicamente en la escuela, ellos estarían trabajando en su casa con este cuadernito, pero por ejemplo no escuché que tuvieran otro tipo de materiales. Tal vez a lo mejor en esta práctica lo que vamos, pues pregunto si tienen algún material en braille, pero por lo mientras yo no vi que tuvieran, por ejemplo, estos materiales para poder apoyar a este tipo de necesidades. Sería muy recomendable, ¿no? Que ahora que estén ustedes en las primarias, pues sí se acercaran al docente titular, incluso si hay un compañero de UDEI, y así como que una consulta coloquial, ¿no? Sin rasgos de estar haciendo una investigación y querer saber cómo lo hacen o por qué lo hacen. Buscar enterarse de qué tipo de atención ellos ofrecen cuando existe un caso especial, ¿no? Con necesidades educativas especiales. Sería muy conveniente. Y ya si se atreven más, ¿qué hacer cuando se presenta un caso de esa naturaleza, ¿no? Porque esto es así como que medio complicado, no es tan sencillo, ¿no? Y ustedes lo saben. Bien, ¿algún otro comentario? No, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las adaptaciones curriculares. Y estas hay de dos tipos, las no significativas y las significativas. Y bueno, estas dos forman parte de las adaptaciones curriculares individualizadas. La siguiente, por favor. Bueno, primero, acerca de las no significativas. Estas son las que modifican los elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Es decir, que son todas las adaptaciones que se hagan en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas y los instrumentos que ocupemos para evaluar. Entonces, todas estas se aplican para alumnos tengan o no tengan alguna necesidad educativa especial. Y bueno, en general son las que permiten que el alumno desarrolle las capacidades que nosotros tenemos como objetivos, ¿no? Es decir, tienen que ver con la organización de los recursos humanos, con la distribución de los espacios, con la disposición del aula, del equipamiento y de recursos didácticos, y también acerca de los horarios o incluso el agrupamiento de los alumnos. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de estas actividades, entonces podemos decir que estamos hablando de adaptaciones no significativas. Es decir, por ejemplo, de evaluación, que sea adecuando los modos de evaluar, que la metodología sea seleccionando actividades diferenciales o adaptando las comunes, en contenidos realizando diferentes secuenciaciones, temporalizaciones y priorizaciones a todo lo que vemos, y en los objetivos priorizando, secuenciando o temporizando. Es como una organización muy general, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora, acerca de las significativas. En cuanto a las adaptaciones significativas,
Estas son modificaciones que se realizan, pero desde la programación previa a una evaluación psicopedagógica. Y bueno, estas son las que afectan a los elementos prescriptivos del currículo, a diferencia de las anteriores, pero se hacen para modificar los objetivos generales de los contenidos básicos. Y bueno, se mete con las áreas curriculares y con los criterios de evaluación también. Y bueno, estas adaptaciones pueden consistir en varias cosas. Por ejemplo, son aquellas que afectan en su totalidad los elementos como las competencias, los contenidos, los estándares también que tenemos y los resultados de aprendizaje evaluables. Es decir, que son aquellas que buscan que se desarrolle al máximo las competencias que establecen los currículos para las distintas enseñanzas y etapas educativas. Y bueno, algunas de las actividades que podríamos encontrar en esta clase de adaptaciones es, por ejemplo, adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación, cambiar una temporalización. Ay, me parece que ya se cambió. Sí, aquí podríamos, como que abriendo un paréntesis, recomendar, ¿no? Sugerir que, porque miren, luego las planeaciones se hacen demasiado como que de formato, ¿no? Como que muchas veces se pierde de vista realmente desde el medio social en que se van a llevar a cabo hasta las condiciones generales de la escuela y obviamente a las características individuales de cada uno de los niños y sus ritmos de aprendizaje, sino que se hacen de manera así como que muy general una planeación, ¿no? Hasta nos dan un formato y de cómo irlo llenando. Y pareciera ser que con eso como que es un filtro estandarizado, ¿no? Como que todos están en la misma posibilidad de que esa planeación se va a llevar a cabo y va a tener los resultados esperados. Sin embargo, yo creo que aquí sí sería muy importante, ¿no? Que nosotros visualicemos siempre que hay diferentes factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta al hacer una planeación. Desde lo que sugiere el plan de estudios, desde lo que sugiere el programa, como objetivos, hasta los instrumentos de evaluación que tendríamos que utilizar para medir el aprendizaje. ¿Y por qué digo esto, no? Pues porque muchas veces nos topamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una planeación y las condiciones sociales, culturales y hasta religiosas luego no permiten llevar a cabo la planeación como nosotros la habíamos estructurado. Y entonces ahí es donde hay que hacer las adecuaciones. Entonces es muy importante que ustedes, antes de realizar una planeación, pues sí tomen en cuenta este tipo de factores, ¿no? ¿Qué tipo de niños tengo en mi aula? Para planear más o menos lo más cercano a lo que podría ser un aprendizaje significativo para las características individuales de cada uno de mis alumnos. ¿Sí? O sea, no se trata de llenar un formato, porque así lo piden administrativamente. Incluso, pues no sé si incluso las maestras de práctica, pues también estén muy casadas, ¿no? Con esquematizar, sin tomar en cuenta las condiciones generales de un grupo. Bueno, pues ahora les hablaremos sobre el procedimiento para la aprobación y aplicación de adecuaciones. Estas se aplican a los alumnos con necesidades educativas y que presentan condiciones de aprendizaje diferente o las dificultades en el aprendizaje mayores que el promedio de los alumnos le dificulta o le impide acceder al currículum que corresponde pues a la clase.
Esto requiere para compensar dichas diferencias adecuaciones en una o varias áreas del currículo. Se hacen las modificaciones correspondientes. Los pasos para llevar a cabo el procedimiento es 1, identificación. En este, pues, es el primero y se debe identificar las necesidades educativas especiales, la acción que puede realizar cualquier persona relacionada con la institución, la casa o la familia, pues son las encargadas del alumno. Entonces ellas, pues, pueden dar, si es en la casa, pues dan parte a la escuela, al docente, pues que ve ciertas dificultades en el aprendizaje del niño. Y a su vez, el docente da la determinación, que es el segundo paso, para ver las adecuaciones que puede realizar, ya sean significativas o no, y de acceso al personal docente. Cuando establece o se trata de adecuaciones curriculares significativas, y ahí estipularán la coordinación personal del docente junto con el comité de apoyo, y ver las asesorías, pues que el niño, bueno, el apoyo que el niño necesita. El tercer paso es la solicitud, y aquí cualquiera puede hacerlo, incluso pues el docente o el padre hace la solicitud de las, pues, deficiencias, bueno, características que nota en cuanto al aprendizaje del niño. Tal vez en que le cueste trabajo para escribir o leer. Y entonces aquí el docente hace un escrito sobre el funcionamiento real del niño, y aquí la familia se percata de la necesidad, ya sea si el docente lo detectó, pues la familia ya empieza como a ser parte de, porque es muy importante en pues en esas adecuaciones, que el familiar pues también dé el apoyo junto con el docente. En el cuarto paso es ya la aplicación. En este paso, pues, aquí se lleva la práctica de las adecuaciones curriculares no significativas y en el acceso a la responsabilidad tanto del personal docente como de la institución para que se realicen las adecuaciones curriculares significativas. Y estas, pues, son aprobadas con la responsabilidad también, pues, del docente o de la escuela, ¿no? Quien autorizó las adecuaciones para que, pues, el niño tenga estrategias pedagógicas y pueda tener un aprendizaje significativo. También se recomienda que el personal docente realiza un análisis en conjunto pues, del funcionamiento para visualizar el desempeño integral, cómo va desempeñándose el niño, si le sirven estas adecuaciones. Entonces aquí ya pasa el segundo al quinto, que es el seguimiento, y aquí pues ya establecen lo que son las adecuaciones y ven durante cuánto tiempo el estudiante requiere estas adecuaciones, y pues si es que está teniendo un aprendizaje significativo. Siguiente, Ale, por favor. No, permíteme. Ok. A ver, ahí yo creo que lo resumimos en los dos gráficos que tiene ahí su compañera. ¿Qué opinan de uno y de otro? O sea, ¿qué mensaje reciben ustedes cuando, por ejemplo, el primero que dice, cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, respétalo? ¿Qué recogen ustedes de ahí, no? Pues, bueno, yo esa imagen, pues yo rescato que el niño no todos aprenden de la misma manera, entonces debemos de buscar la manera, o pues sí, de entenderlo y ver las herramientas o lo que necesita el niño para que tenga un óptimo desarrollo, un aprendizaje significativo, ¿no? Pues no va a ir a la par que los otros niños. Tal vez a unos les cuesta más que a otros. Sí, ¿alguien más? Creo que va de la mano con toda esta campaña en contra del acoso, ¿no, profe? Que si nosotros detectamos que
hay niños a los que les cuesta, bueno, no solo niños, incluso que en nuestro nivel, a los que les cuesta más trabajo aprender, dosificar el conocimiento, no se tiene que hacer mofa de ello, ¿no? A veces se confunde un poco. Es una línea muy delgada entre el compañerismo y la burla, ¿no? Y también creo que va de la mano con la sensibilidad, lo que para algunos puede llegar a ser un comentario, una corrección, pues para otros puede ser algo muy grave, que les golpea en su ego, en su seguridad, profe. Entonces, creo que a eso se refiere el cartel. Y bueno, haciendo una comparativa con el que está al lado, pues nosotros como profesores tenemos que detectar toda esta situación y hacer la adecuación para saber que los niños vayan al mismo ritmo de aprendizaje. Sin embargo, es donde se presenta la situación de los grupos muy grandes, ¿no? Que es complejo atender a un grupo de 30 niños e intentar que todos vayan al mismo ritmo, es el reto que se presenta. Sí, yo creo que hay que tomar muy en cuenta y considerar, muchachos, que la adecuación no solamente se refiere a la cuestión curricular, ¿no? Yo les decía ya, creo que desde que nos empezamos a conocer, que a mí me parece más acertado el término que le dieron ahora en las primarias, ¿no? Los ajustes necesarios. Y cuando hablamos de ajustes necesarios, quiere decir en todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente hablamos de contenidos, ¿sí? No solamente hablamos de estrategias didácticas o de metodología. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que lo consideremos. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas, sociopsicológicas, sociohistóricas de cada uno de los niños, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cuál ha sido su desarrollo? En fin, hay tantas cosas. Por eso en algún momento yo les decía que ser maestro o es muy facilito o es muy complicado, según como uno lo quiera manejar el hecho de ser docente, ¿sí? Porque implica un gran compromiso, la docencia como tal. Si es nada más enseñante, bueno, pues nada más se dedican a enseñar, sin tomar en cuenta, pues, todo esto que nos están ahorita ustedes manifestando, que nos están ilustrando. Entonces es muy importante, ¿no?, que nosotros nos hagamos a la idea de que el ser docente implica un gran compromiso, que estamos tratando con seres humanos y que estos seres humanos tienen sus propios ritmos de desarrollo, no solamente de aprendizaje, ¿no?, sino el desarrollo, es decir, con las 3 esferas de la personalidad del niño o del ser humano: la cognitiva, la socioafectiva y la psicomotriz, y que esas son las que uno tiene que desarrollar. Además, eso lo dice el artículo 3 constitucional. La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las capacidades del ser humano. Así lo dice, así de sencillo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que tomar en cuenta eso, porque si de otra manera nos dedicamos únicamente a impartir como instructor de conocimientos, pues como que no estamos cumpliendo la verdadera labor docente, ¿no?, que tiene que ser formativa, que no solamente tiene que ser con lo cognitivo, sino tiene que ser también, como lo señalan ahora ya las nuevas tendencias pedagógicas, ¿no?, que tiene que ser conceptual, procedimental y actitudinal. Es decir, ahí están las 3 esferas de la personalidad del individuo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Digo, es cuestión también aquí como que de el nivel
de compromiso que vaya uno adquiriendo en el día a día de la formación inicial. La siguiente imagen, ¿qué te dice a ti, María Isabel? Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizá debemos enseñarle de la manera que ellos aprenden. Creo que no está. A ver, María Victoria, coméntanos tú el dibujo. Creo que tampoco está. María Victoria, maestro. ¿Perdón? María Victoria. Sí, María Valeria. Ah, Perdón, profe, es que como dijo María Victoria, pues por eso no contestaba. Perdón. Sí, la segunda imagen yo digo que tiene que ver con un poco la empatía hacia los niños, que, bueno, que, que si nuestros métodos no están funcionando de alguna manera, tenemos que ponernos en su lugar, en tomar en cuenta sus necesidades de desarrollo, a lo mejor contextuales, tomar en cuenta, ¿no? Como el conjunto de necesidades que pueda tener el alumno y que de alguna manera nosotros adecuemos nuestra enseñanza, no necesariamente. Se supone que ya se cambió el modelo, ¿no? Antes estaba enfocado a que los alumnos se tenían que adaptar a los maestros y actualmente pues los maestros se tienen que adaptar a los alumnos. Entonces yo creo que es más en ese sentido que hay que adaptarnos un poco y ser flexibles en nuestros pues en nuestras planeaciones para que podamos atender a todos nuestros niños. ¿Tú qué opinas, Suri Sadaí? Pues, por ejemplo, voy a poner como ejemplo ahora que fue la jornada de observación. Yo estuve en segundo grado y tuve un niño que no, no lee, no escribe y totalmente estaba pues fuera de lo esperado para su edad. El niño tiene 8 años y afecta bastante también desde casa. Platicábamos con la maestra que lo que el niño trabaja o el poco avance que ha tenido es porque ella pues ha sido muy constante con el trabajo del niño, pero no trabajan con él en casa. Entonces la maestra trata de pues de ser un poco más, pues no sé cuál sea la palabra correcta, eh, dedicada al niño. De hecho, estábamos platicando, como mencionaba Carla, que les dan un libro para que lo trabajen con ellos también aparte, pero hay palabras que el niño pues tampoco pronuncia. Entonces la maestra se tuvo que regresar a buscar material de preescolar para que el niño pueda hacer algo. Entonces sí hay mucho interés por parte de la maestra en que pues pueda aprender, pero pues también es un trabajo que se tiene que traer desde casa. Entonces, así como nosotros como futuros docentes pues tenemos que ver o buscar la manera de que los niños aprendan de una u otra forma, pero pues también es un trabajo que se complementa desde casa, que muchas veces pues no se tiene. Entonces es un trabajo en conjunto, pero como maestros, pues sí también hay que nosotros pues enfocarnos y poner atención en este tipo de niños. ¿Alguien quiere comentar más acerca de esto? Yo creo que, miren, en esto, yo así lo considero, ¿no? En este dibujo está plasmado lo que tendría que ser el concepto real de las adecuaciones o de los ajustes necesarios. Si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizá debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Y esto difícilmente lo tomamos en cuenta, muchachos. Yo no sé si ustedes lo vivieron, si lo siguen viendo en las escuelas primarias, pero el maestro se dedica, o la maestra se dedican a enseñar para todos.
pero no toman en cuenta cuál es realmente la condición en que el niño aprende. Y luego muchas veces no es que los niños sean flojos, no es que los niños no quieran trabajar, no es que los niños no quieran estar en el salón, no es que los niños no quieran obedecer, simplemente es que los niños necesitan ser tratados de otra manera. Entonces ese es el gran reto, ¿no?, que tiene que tener el docente, de enseñarles de la manera que ellos aprenden. Y aquí yo no diría nada más enseñarles, ¿no?, formarlos de la manera que ellos requieren, ¿sí? Entonces por eso hay que hacer los ajustes necesarios. El maestro tiene que estar pendiente siempre de cuáles son las necesidades que el niño presenta en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal. ¿Qué necesidades está presentando? Y el maestro tiene que buscar las estrategias, los recursos, reconstruir, reinventar todo aquello que es la docencia, con el propósito fundamental de que todos los niños de su grupo alcancen los propósitos o los saberes adecuados, esperados. Es decir, que haya equidad. Así que ese es el gran reto, muchachos. Y no estandarizar a los niños pensando que todos están con las mismas posibilidades de adquirir el conocimiento con las estrategias que nosotros utilizamos. De hecho, para más gráfico, vimos un cortometraje en ambientes de aprendizaje que se llama La Mancha de Grasa. Creo que en esa, bueno, relacionado con todo lo que se está mencionando, pues ahí está pues muy explicado el ejemplo, ¿no? O sea, la maestra decía que a pesar de que eran los mismos contenidos, la misma maestra, ¿por qué no aprendían igual los niños? Pero era diferente el entorno en el que estaba en esa escuela, o sea, el entorno de los niños. Y ella tuvo que buscar pues la manera o hacer las adecuaciones para que los niños aprendieran, para involucrarse en el, pues sí, en su entorno de los niños, para ver de qué manera podían ellos aprender. Incluso, ¿no?, hacerles agradable el ir a la escuela. Sí. ¿Sí? Porque yo no sé si a ustedes les pase todavía, ¿no?, que si les dicen mañana no hay clases, sobre todo cuando estamos en presenciales, no, pues a mí me ha tocado, ¿no?, ver, y me tocó también como alumno vivir eso, ¿no?, que hasta gritamos de la emoción, de que qué bueno que no hay clases, ¿no? Y aquí pues surgiría una pregunta muy interesante. ¿Por qué la escuela no ha logrado ser el espacio en donde al niño le gusta estar? Y sería así como que empezaríamos a encontrar toda una gama de respuestas, y créanme que las que más índice o porcentaje tendrían serían de que la escuela no les agrada. Y cuando digo la escuela es con todos los componentes que la escuela tiene. Entonces, esa es una verdadera posibilidad de que nosotros empecemos a buscar formas, ¿no?, de hacer que el niño se sienta a gusto en un aula. ¿Y cómo lograrlo? Pues que el niño se sienta cómodo, confiado y, ¿por qué no?, querido, importante, que no es uno más,
de la lista del maestro. Pero bueno, pues todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que ir considerando, bueno, ustedes tienen que ir considerando en esto que es la formación inicial, ¿no? Para estructurar su verdadero estilo de docencia y de qué forma ustedes van a enfrentar el reto de ser docentes. Bien, continuemos. Lo siguiente, Ale, por favor. Pues las adecuaciones curriculares las pueden solicitar, como se mencionó, los docentes, directores o padres de familia o representantes, estudiantes, comités de apoyo educativos, pues todos los que ven ese tipo de situaciones en los niños o que ven algo diferente en cuanto a, pues que les cueste trabajo escribir su nombre, eh, leer o alguna pues cualidad diferente, pues pueden hacer, solicitar este cambio, esta adecuación curricular. Siguiente, por favor. Y para presentar los documentos ante el comité institucional, se debe hacer una evaluación diagnóstica pedagógica del estudiante. También se debe hacer un perfil de egreso y pues de ahí los programas educativos e individuales. Y de eso se debe aprobar la adecuación significativa ante el Comité de Apoyo Intencional. Y pues esto, aquí se proponen los docentes y las aprueban la educación especial. O sea, se hace un escrito, se ve lo que el alumno necesita y ya que se autoriza, pues se hacen las adecuaciones correspondientes. Para las no significativas y de acceso las propone y las aprueba el propio docente ahí mismo, no necesita hacer como un documento o que lo autoricen. Él mismo hace las adecuaciones pues para el aula, para que el niño pues tenga el aprendizaje significativo, se le ayude, se le oriente. Todo esto pues va en conjunto con casa, en el apoyo de los padres o de la persona que está encargada del menor. Y para la aplicación de una adecuación, pues se necesita varias modificaciones para atender las diferencias individuales que los niños necesitan, como los indicadores de logro, los contenidos o los criterios de procedimiento evaluativos, que aquí incluyen las actividades y las metodologías. También, pues, los pasos para desarrollar la adecuación en el aula son la evaluación psicopedagógica individual, pues se hacen las lecturas de competencias de grado, los contenidos y competencias y adecuaciones en la metodología y en la evaluación. Pues aquí se ven las diferencias pues de los niños, ¿no? Aquí podemos, como ver en la imagen, pues cada niño está desarrollando una actividad diferente. Todo esto en el acompañamiento del docente y obviamente el espacio pues debe de estar adecuado para realizar este tipo de actividades. Y pues esta frase me gustó mucho, pues todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Pues ya con esto terminamos. Muy ilustrativo eso. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, pues ahora realizaremos una actividad, a ver si nos da tiempo. Más que nada es para ver, pues, si hay quedó alguna duda, pues sí, algo para poder de una vez comentarlo. ¿Alguna opinión? ¿No? Sí, adelante.
Pues yo creo que ya realizamos la actividad, ¿no, Ale? Irlanda la tiene. Ok. Es que habíamos preparado un material, profe, para llenar en clase, pero pues ya no se pudo. Y entonces lo pasamos a quizzes. Entonces, si entran, por favor, al código que está ahí en la pantalla. El código es 011 15 45. De todos modos, se los ponemos en el chat. Ya hay que empezar, Irlanda. Selecciona 3 de las necesidades de enseñanza que consideres que se dan dentro del aula. Déficit de atención, platicar mucho, falta de habilidades en matemáticas o dislexia. A mí me sale otra pregunta, Ale. Están aleatorias, Ale. Toda la 3, bueno.
¿Alguien ya terminó? ¿O cómo van? Y bueno, ya es lo que terminan de contestar. Hay que recordar que la realidad de cada escuela, cada aula, cada maestro y cada grupo va a determinar la magnitud, profundidad y variedad de las adecuaciones. Platicamos, por ejemplo, ahorita en la escuela en la que yo estoy solo somos 5, algunos tienen un grupo más grande. Y estas tienen que ser sustanciales. El profesor va a requerir del apoyo de sus colegas y de los padres del alumno. La educación que atiende a la diversidad requiere que se flexibilicen también los medios que permiten el acceso de todos al aprendizaje, pero también es imprescindible que los maestros se abran para compartir su experiencia y trabajar en equipo, pues todo esto para el, el bienestar de los niños y el avance de ellos. Por ejemplo, no sé, un ejemplo que se me viene es que si hay un niño, tenemos un alumno con discapacidad auditiva, los propósitos de la de lengua materna, nuestro eje temático será la importancia de desarrollar la expresión oral. Tenemos que ver todo eso, siempre, como dicen, ¿no? Para todo esto para salir adelante. Y bueno, ya terminaron Irlanda para ver alguna de las respuestas.
Pues muy bien, Aldo quedó en primer lugar. A ver, súbele tantito. Estaba Vale Galindo en segundo y Sebas en tercero. Y pues ya, les agradecemos la de esa. Y digo, profe, que era una versión impresa de las preguntas y pues ya no se pudo hacerlo en forma presencial, entonces ya cuando nos veamos le haremos llegar el cuestionario, profe. Ya es todo por nuestra parte. Ok, gracias. No se te olvide pues, mandarme la presentación, ¿sí? Sí, profe. ¿Ya tengo la grabación? Sí.